Señor les bendiga, hermanos. Estamos iniciando un nuevo mes y con él pues la nueva serie para este mes que hablamos acerca de el vestir del cristiano. El vestir del cristiano. Y empezamos esta semana hablando acerca de un manto de justicia. Marcos capítulo 5, versículos 27 y 28. El vestir del cristiano, un manto de justicia, Marcos 5, 27 al 28. Ante la inminente batalla espiritual que enfrentamos, nos es necesario mantener un enfoque claro, no distorsionado y objetivo de nuestra realidad espiritual. Repito, estamos en una batalla. Nuestro enfoque tiene que estar claro. En nuestro enfoque no deben haber otras cosas compitiendo que distorsionen nuestro enfoque. Y nuestro objetivo tiene que estar basado en una realidad espiritual, no en una realidad física. Recuerde que humanamente hablando, sí, vemos todo desde el ámbito físico, pero nosotros ya no somos solo carne. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Así que tenemos que ver las cosas también dentro de una realidad espiritual, no solo dentro de una realidad física. El mes anterior hablábamos de verdades que nos ayudarán en nuestra misión diaria para prepararnos y estar atentos en la batalla. Y este mes vamos a estar hablando de cosas que el Señor Jesús ha hecho con las cuales Él nos ha equipado. Tenemos que verlo así. Este vestir del cristiano son cosas con las que el Señor Jesús nos ha equipado. Y en esta mañana hablamos de que el Señor Jesús nos equipa de un manto de justicia. Más adelante vamos a hablar de cómo se relaciona esto. Pero es importante, hermanos, entendiendo que todo hijo de Dios, o sea, toda persona que ha entregado su corazón al Señor Jesús, está en batalla, quiera o no. Usted está en batalla, lo acepte o no lo acepte. Yo estoy en batalla, aunque hoy me levanté para pelear o aunque hoy no me levante para pelear. Todos los días estamos enfrentando directamente una batalla espiritual. Y necesitamos del Señor en medio de esa batalla. Y necesitamos dejarnos equipar por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque de lo contrario sería ilógico, sería necio y también sería muy peligroso ignorar la batalla. ¿Qué pasa si ignoramos la batalla? Bueno, van a haber bajas. Van a haber problemas, van a haber situaciones adversas. Y usted me podrá decir, pastor, pero ya eso pasa con el Señor. Bueno, sí, pero sin el Señor es peor. Sin el Señor las cosas se descontrolan de una manera que usted y yo nunca podremos solucionar. Y esto me pone a pensar en cuánto valor nosotros le damos a lo físico. Repito, cuánto valor usted y yo le damos a lo físico y cuán poco valor le damos a lo espiritual. Todos los días buscamos vernos bien, ¿no? Usted quiere verse lo mejor posible. Yo pretendo verme lo mejor posible. Buscamos de una u otra forma ser reconocidos y aceptados por las demás personas. Pero siempre en un enfoque ¿qué? Físico, no en un enfoque espiritual. Yo quiero que las personas me acepten por lo que ven en mí. Yo quiero que las personas me acepten por mi apariencia. Yo quiero que las personas me acepten por entorno físico, lo que se ve. Pero no andamos preocupados por lo que las personas reciben de nosotros o ven de nosotros en cuanto a nuestra espiritualidad. Y al hablar sobre el vestir del cristiano, les pregunto en esta mañana, ¿qué viene a sus mentes?
Pregúntele a la persona a su lado, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en el vestir del cristiano? Posiblemente al escuchar la frase el vestir del cristiano, pensamos en cómo vestir para venir a la iglesia. Pensamos en lo que deberíamos vestir o lo que no deberíamos vestir. Pensamos en lo que nos gusta vestir para complacernos a nosotros mismos. Y una que no puede faltar, pensamos en qué dirán los demás de cómo nos estamos vistiendo. Pero de eso se trata el vestir del cristiano. ¿Cómo venir a la iglesia el domingo? Venir trajeado y con corbata y toda esa opulencia como muchos van a la iglesia, ¿no? Y el Señor Jesús decía, por fuera se ven espléndidos, pero por dentro es un cascarón que no hay nada. Cuando pensamos en el vestir del cristiano, no debemos estar enfocados en lo físico, porque también caemos en ese error de pensar más en lo físico y muy poco en lo espiritual. Al hablar o al decir el vestir del cristiano, pregunto, ¿pensamos en cómo nos ve Dios? ¿Pensamos en lo que piensa Dios de nosotros? Cuando escuchamos el vestir de un cristiano, pensamos en cómo nos ven los demás, no por lo físico, sino por lo que llevamos en nuestro interior, por lo espiritual. Pensamos en la lucha que tenemos contra nosotros mismos, o andamos preocupados por fingir para que los demás no vean lo que realmente somos. ¿En qué estamos pensando al hablar del vestir del cristiano? Por último, ¿pensamos en lo que necesitamos para vencer espiritualmente? ¿De qué necesito vestirme todos los días para vencer espiritualmente? Ahora, haciendo ese balance, ¿qué fue lo primero que usted pensó cuando yo dije el vestir del cristiano y qué viene a su mente? No me lo diga. ¿Pero pensó más físicamente o pensó más espiritualmente? Mateo 6:28 nos dice la palabra de Dios. Y por el vestido dice, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, ni cosen, ¿verdad? Los lirios del campo cosen. No trabajan ni cosen. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria, dice, se vistió como uno de estos lirios. Esa es nuestra realidad. Nos afanamos mucho por lo físico. Lo hablaba en diciembre. Y vea que ya parece mentira. Uno dice diciembre como si fue hace 15 días. Y ya pasó un mes. Pero lo hablaba en diciembre. Estar pensando en qué me voy a poner el 24, en qué me voy a poner el 31. ¿Para qué? Si usted tiene el closet lleno de ropa. Eso es absurdo. ¿Para qué va a ir al mall a meterse en esos tumultos de gente para estar ahí en su casa con ropa nueva? Déjeme decírselo. A mí me parece, y con el perdón de la expresión, pero me parece bastante tonto, bastante absurdo. Pero esa es la realidad del hombre, esa es nuestra realidad sin Cristo. Esa es la realidad cuando no queremos aceptar que nuestra vida en Cristo ha cambiado y queremos seguir viviendo como vive el mundo. Nos afanamos mucho por lo físico, pero nos cuesta afanarnos por lo espiritual. Ahí estamos afanados con el trabajo, ahí estamos afanados con la familia, ahí estamos afanados con las preocupaciones, pero no nos vemos afanados por estudiar la palabra de Dios. Pero no nos vemos afanados por hacer mejor mi cuaderno espiritual. Pero no nos vemos afanados por realmente, Señor, pone en mi camino una persona para discipular.
Yo quiero estar ocupado y discipular a otros. No, yo no veo que en Centro de Vida estemos afanados por el discipular. Lo dije el domingo pasado, a veces estamos muy cómodos. Estamos muy cómodos. Y hay una misión que cumplir. Pero no se ve el afán en nosotros por, Señor, yo quiero servir, quiero ser efectivo a la hora de evangelizar y quiero dedicarme a discipular a otras personas. ¿Por qué no nos afana esto? Porque le ponemos mucho interés a lo que se ve, cuando debería ser poner nuestra mirada en el interior. Esa debe ser la prioridad. Poner nuestra mirada en el interior. Hoy hablaremos de cómo nos vemos ante Dios en nuestro vestido espiritual. Hoy hablaremos de lo que piensa Dios de nosotros, de cómo estamos usando ese vestuario que Él nos ha dado, ese manto de justicia. Y cómo el Señor Jesús no nos ha puesto un manto o una ropa que se desgasta. No nos ha puesto un manto o una ropa que se ensucia o que se pone vieja. Nos ha puesto un manto sobre nosotros de justicia. Porque Él ha transformado, y escuche esa palabra, Él ha transformado nuestra realidad, nuestras vidas. El Señor nos ha dado un manto de justicia para que esa realidad sea diferente a la que vivíamos antes. No una realidad que nos llevaba a condenación y muerte, sino para traernos a su realidad. ¿Cuál es la realidad de Dios? Que hemos sido justificados por su salvación para vida eterna. En otras palabras, Él se hizo injusto para que usted y yo fuésemos justos y pudiéramos ser cubiertos con su justicia. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Justificados por qué? Por la fe. ¿Por la fe en qué? ¿En una religión? ¿Por la fe en un hombre? No, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios a través, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien nos ha justificado. Él nos hizo aceptables, eso significa ser justificado. Nos hizo aceptables ante Dios. Esa justificación que muchos por su fe también han encontrado a través de la historia en Cristo. La misma justificación que por nuestra fe hemos recibido quienes hemos tenido ese encuentro personal con el Señor Jesús. La misma justificación que tú pudieras recibir hoy si al final de este mensaje das un paso de fe y decides entregarte verdaderamente a Cristo. En esta mañana veremos cómo nuestro Señor, mediante su sacrificio y su obra redentora, nos ha cubierto. Pero más aún, nos viste con su manto de justicia. ¿Por qué el Señor ha hecho esto? Porque quiere que vivamos en libertad, para que llevemos su justicia a otros que lo necesitan. Ese es el propósito de Dios. Vaya conmigo a Marcos capítulo 5, versos 28 y 29. La palabra del Señor nos dice así. Marcos 5, 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Reitero. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Padre amado, gracias por esta mañana. Señor Jesús, ayúdanos a entender nuestra realidad espiritual y a vivirla, a vestirnos de Jesucristo. Es el reto que nos pones en este mes.
Y Señor Jesús, inquiétanos para que realmente utilicemos ese manto de justicia como es digno de ti. Habla a nuestros corazones, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Un manto de justicia que nos sana. Un manto de justicia que nos sana. Hablando acerca de el personaje que encontramos hoy. La palabra nos describe una mujer con flujo de sangre. Lo que conoceríamos como el periodo, la menstruación. Algunas no sé por qué le dicen la amiga, porque de amiga no tiene mucho, ¿verdad? Pero algunos le llaman la amiga, ¿no? Y hablando de esto, podríamos decir que sin duda es algo que trae mucha dificultad a las mujeres, pero eso no es una cosa de hoy. Y digo esto porque algunos países progresistas andan buscando que cuando la mujer está en periodo no trabaje, porque es demasiado pesado para ellas trabajar con el periodo. Y yo digo, la mujer tiene toda la vida de estar siendo trabajadora y emponchada y nada la detiene, ni siquiera su periodo, pero así es nuestro mundo equivocado, ¿no? Pero hablamos de esto en este contexto, en esta mañana, porque nuestro personaje o la mujer de quien vamos a hablar en nuestro mensaje hoy es conocida como la mujer de flujo de sangre. Y sé que esto es algo que yo como hombre, y digo también por mis hermanos, no lo podemos entender porque nunca lo hemos vivido y nunca lo vamos a vivir. Pero es algo que he visto en mi madre, es algo que vi en mis hermanas y es algo que sufro con mi esposa cada mes. Y digo que lo sufro no de una manera egoísta, ¿verdad? Sino que digo que lo sufro porque veo sus dolores de cabeza, porque veo sus dolores de ovarios, porque siento su mal humor y siento su hipersensibilidad, porque esos días se ponen hipersensibles, ¿no? Y podríamos decir, bueno, es algo difícil y es trágico para algunas, ¿verdad? Y debo decirles, lo siento hermanas, pero bueno, eso es parte del combo que nos ganamos como consecuencia del pecado. Eso no lo podemos quitar. Es parte de ese castigo, ¿no? Que Dios dejó establecido. Ahora, a esto, la protagonista de nuestra historia, que era la mujer de flujo de sangre constante, encontramos que ella padeció esta enfermedad, y póngame atención, padeció esta enfermedad por 12 años. Entienda eso. Yo he visto hermanas quejarse y apenas es una semana, ¿verdad? Ahora, yo sé que hay mujeres que se han enfermado y dura hasta 3 meses, 6 meses por una enfermedad ahí. Pero pensar en tener el periodo durante 12 años constantes, con un flujo constante, ¿puede imaginar lo que sufrió esta mujer? ¿Puede imaginar por lo que esa mujer tuvo que pasar? Definitivamente fue mucho más difícil para ella de lo que usted se puede imaginar en su periodo mensual, ¿verdad? Hablando de las hermanas. 12 años de periodo. Ahora, tenemos que pensar que en ese tiempo no había toallas, ¿verdad? No había toallas sanitarias, mucho menos con alitas y delgaditas y de día y de noche. No existía esto, ¿verdad? Era ponerse un pañito ahí, me imagino estarlo lavando y quién sabe cómo. Pero quiero que entiendan esto también dentro de la implicación social. Recuerde que en las costumbres del pueblo de Israel, cuando una mujer estaba en flujo de sangre, tenía que apartarse esa semana de su casa y quedar lejos hasta que ya le pasara poder volver, porque eso era una muestra de que ella estaba impura. Ahora, piensen qué pasó con esta mujer.
Posiblemente su esposo la dejó. No sabemos qué hay de sus hijos porque la Biblia no nos dice mucho de eso o de su familia, pero era una persona socialmente marginada. Una persona que, según lo vamos a leer ahora, también estaba arruinada económicamente porque había ido a muchos doctores. Esta enfermedad la había perseguido y al parecer los doctores, en vez de mejorar la cosa, no mejoraba, más bien empeoraba. Esta mujer necesitaba una solución. Ella necesitaba ser sanada. Y por eso cuando ella escuchó de Jesús, cuando ella escuchó de lo que nuestro Señor hacía y sus milagros, ella fue por esa solución de fe para ser libre de esta tortura. Y dice la palabra que hubo un contacto indirecto, ¿cierto? Hubo un contacto indirecto de esta mujer hacia Jesús. Y ahí vemos la historia. Pero quiero que vaya conmigo allá a Marcos 5, el verso 25. Dice la palabra de Dios así, Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Hermanos, quiero que lo veamos también desde nuestro contexto espiritual, no solo físico. Porque de repente usted como hombre en esta mañana me puede decir, pastor, en eso es que se aplica a mí, yo soy hombre, yo ni siquiera periodo, nada que ver. Bueno, tenemos que ver esto desde una realidad espiritual. Nosotros estábamos muy lejos de Jesús. Nosotros como personas, como hombres en este mundo, estábamos arruinados lejos de la presencia de Dios y sin poder acceder a Él. Nosotros sin Cristo por muchos años estuvimos enfermos de una enfermedad que se llama pecado. Una enfermedad que nos ha hecho pasar por cosas muy difíciles también. Para algunos quizás situaciones hasta trágicas. Una enfermedad que nos ha perseguido, porque sin duda el pecado nos ha perseguido, ¿cierto o falso? El pecado nos ha perseguido. Y puede también que el pecado nos llevó a la ruina. Y así como esta mujer buscábamos una solución de diferentes maneras. Pero la solución más bien, en vez de ser remedio, terminaba metiéndonos más en ¿qué? En esta enfermedad. Buscábamos la solución en amistades. Buscábamos la solución en parrandas. Buscábamos la solución en vicios. Quizás hasta comprometiendo nuestra propia integridad por cómo el mundo nos arrastra sin encontrar una solución. Esta enfermedad nos marginó por años del amor de Dios y no nos permitía ver la verdad. ¿Sabe qué, hermano? Así como esta mujer, nosotros necesitamos o necesitábamos una solución, depende de cuál sea su caso. Necesitábamos, digo, para quienes ya encontramos a Cristo. Y necesitas, digo, para quien aún no ha conocido al Señor, necesitas una solución, necesitas ser sanado. Y por eso miramos a Jesús, amén. Miramos a Jesús. Miramos a Jesús como la solución. Y por nuestra fe logramos salir de esa tortura cuando nos encontramos con Cristo y tocamos su manto de justicia para librarnos de esta esclavitud.
esta esclavitud de pecado. Hermano, Jesús con su manto de justicia sanó nuestra enfermedad y nos libró del pecado. Y al pensar en esto tenemos que llegar a la reflexión de ¿dónde estaríamos usted y yo si el Señor no nos hubiera alcanzado? ¿Qué sería de nosotros si el Señor Jesús no nos hubiese alcanzado? Y podemos valorar con esto el hecho de cómo Él nos ha sanado de esta enfermedad, cómo Él usó ese manto de justicia, pero quiere que usted y yo también aprendamos a usar ese manto. ¿Para qué? Para que seamos sanados en Él y para ser agradables delante de Dios. Ese no es solo un manto que nos pusimos una vez y después nos lo quitamos, porque hay algunos que piensan así, ¿no? Vine a Jesús y después pequé y entonces ya perdí el manto y tengo que... No. Ese es un manto que Él puso sobre nosotros y nadie lo quita. Lo dijimos ahora, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ese manto de justicia nos sana. También podemos hablar en esta mañana que ese manto de justicia es una evidencia de nuestra necesidad de Él. Un manto de justicia que evidencia nuestra necesidad de Él. Ahora, quiero explicarle. ¿Qué hubiera pasado si la mujer de flujo de sangre llega y toca a Jesús y se va a escondidas y no dice nada? La pregunta, ¿se hubiera sanado o no se hubiera sanado? ¿Se hubiera sanado o no se hubiera sanado? ¿Qué piensa? Personalmente creo que sí. Sí se hubiera sanado, pero vea lo que dice el verso 29. Vaya conmigo a la Biblia, Marcos 5. Y el verso 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre, ¿qué dice? Se secó y sintió en el cuerpo, y hay que recalcar esa parte, dice, sintió ¿dónde? En el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, aquí hay un pero. Sí, hermanos, hay un pero. ¿Cuál pero, pastor? Hubiera sido sana físicamente, mas no espiritualmente. Porque claramente dice, y sintió en su cuerpo. La enfermedad física se fue. Pero ¿qué es su necesidad espiritual? Y aquí es donde muchos no entienden al Señor Jesús. Porque Jesús estaba cargado en esa multitud. Me imagino al Señor ahí caminando, gente por todo lado, chocaba gente con el Señor, los discípulos trataban de abrirle paso para que el Señor Jesús pasara y todo el mundo estripándose porque iba al Señor Jesús. Esta mujer lo toca, inmediatamente el Señor Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, pensando humanamente, como usted y como yo, así que no lo juzguemos, pensando humanamente y un poco pasado de tono para mi concepto, dice, ¿cómo vas a decir quién te ha tocado si estamos aquí llenos de este montón de gente? ¿Cómo se te ocurre decir quién me ha tocado? Pero vamos a dejar ahí la historia por un momento y ya casi volvemos. Y en esto quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué razón buscamos al Señor Jesús? ¿Cuál es el objetivo de buscar al Señor Jesús? Y digo esto porque hay muchos que miran a Jesús solo como quien soluciona mis problemas. Viene enfermedad, entonces ahora sí voy a orar porque Dios tiene que sanar a mi familiar o a mí de esta enfermedad. Pero si no hubiera habido enfermedad, Jesús, si te vi, no me acuerdo.
Cuando todo el mundo está sano, ¿quién se acuerda de Jesús? ¿Quién busca a Jesús cuando usted está sano? Pero viene la enfermedad y ahora sí, estoy aquí orando porque yo quiero que el Señor sane a mi familiar, yo quiero que el Señor me sane. Pero ¿dónde estaba el Señor antes? Estamos en problemas económicos. Señor, por favor, ayúdame con estos problemas económicos. Vea que estamos muy mal. Pero si no hubiera problemas económicos, ¿dónde está el Señor? Normalmente el Señor Jesús es ignorado. Frecuentemente el Señor Jesús es ignorado. Puedo decirlo con toda claridad en esta mañana, diariamente el Señor Jesús es ignorado por los hombres. Y ¿sabe qué, hermano? Lo más triste de esto es que el Señor Jesús también es ignorado por usted y por mí. Porque aún habiendo conocido al Señor, muchas veces tiene el Señor que incomodarnos un poquito para que nos acordemos que Él existe. Y eso es lamentable para un creyente. Eso no debería pasar en la vida de un creyente. Así que muchos vienen a Jesús, tocan el manto y se van a escondidas sin decir nada. No hay un encuentro personal con Jesús, porque en apariencia sus problemas se solucionaron, pero nuevamente se solucionó quizás lo físico. Hubo una solución temporal. Pero el problema de pecado, el problema espiritual es mucho peor. Y ese problema solo se soluciona teniendo un encuentro personal e íntimo con el Señor Jesús. Es el único que puede solucionar de raíz todos nuestros problemas. Puedes seguir conmigo en la lectura. El verso 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta, y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Así como ella, así como esta mujer, los que verdaderamente hemos encontrado al Señor Jesús, llegamos un día temiendo y temblando. Llegamos un día incrédulos de lo que estaba sucediendo, sorprendidos. Pero nos postramos delante de Él y le dijimos toda la verdad. Reconocimos nuestra necesidad de Él. Entendimos que nuestro problema iba más allá de una enfermedad física. Y aceptamos que necesitábamos ser sanados espiritualmente. Y Él con su poder nos sanó. ¿No les parece hermoso, hermanos? Amén. Y lo reitero en esta mañana, si tú todavía no te has encontrado con el Señor Jesús, puede ser que tú estés temiendo y temblando. Puede ser que no estés certero o seguro de qué es lo que está pasando. Pero lo que tienes que hacer es humillarte delante del Señor y contarle toda la verdad. Decirle que le necesitas y el Señor también te va a sanar. Para terminar en esta mañana encontramos un manto que nos salva. Un manto que nos salva. Después de pasar esos amargos 12 años, esta mujer no solo recibió sanidad física, sino que su fe
Y por reconocer públicamente su gran necesidad, el Señor también le trajo salvación y vida eterna a esta mujer. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice Romanos 10, 9 y 10? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo tu corazón, serás salvo. Tenemos que hacer una declaración pública de nuestra fe y esto es necesario. Por eso cuando una persona acepta a Cristo, le presentamos a los hermanos y le felicitamos porque esa persona ha decidido hacer una declaración pública de su fe. Ahora yo voy a seguir a Cristo. ¿Y por qué esto es necesario, pastor? ¿Sabe por qué es necesario? Porque tenemos que humillarnos. Yo sé que esa parte no nos gusta, pero hay que humillarnos. Y cuando hacemos una declaración pública, nos humillamos y reconocemos públicamente ante los demás, ahora Jesús es mi Salvador. No hay por qué avergonzarse. Avergüéncese cuando estaba en el mundo y viviendo en el mundo. No se avergüence de decir que ahora sigue a Cristo, porque eso es la mejor bendición que podemos alcanzar. Y dice que esta mujer vino, se postró delante de él y dijo toda la verdad. ¿Y creen que estaban solo y ella Jesús solos? Ahí estaba la multitud y ella hizo una declaración pública de su fe. Yo creí que si tocaba el borde de tu manto podía ser sana. Después de estos 12 años no solo recibió sanidad física, sino sanidad espiritual. Por reconocer públicamente su necesidad del Señor, encontró salvación y vida eterna esta mujer. Y el verso 34 termina la historia diciendo, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Las palabras te ha hecho salva en el griego significan curación completa. Cuando Jesús le dice, te he hecho salva, tu fe te ha hecho salva, en ese momento Jesús le está diciendo, tú tienes una curación completa, tanto física como espiritual. Podemos decir que sí. Jesús trajo no una cura momentánea. Jesús no le dio a esta mujer una felicidad pasajera como el mundo ofrece. Un alegrón de burro, dicen algunos. Jesús la sanó. Y Jesús restableció su relación con Dios para siempre. Una curación completa que le dio la posibilidad a esta mujer de ser útil y de contar tu historia de fe. Imagínense si fue importante ese encuentro, que lo tenemos en la palabra de Dios y lo podemos usted y yo leer y releer y aprender de la fe de esta mujer también. Una mujer que llegó a bendecir a muchos más, me imagino, a través de su historia. Y es lo mismo que el Señor ha hecho en nosotros. Nos ha curado completamente. Su manto de justicia nos ha quitado todo el mal. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió, o sea Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿No creen que la vida de esta mujer era una vida de muerte? Claro que sí, 12 años en esta tortura. ¿No creen que la vida del mundo es una vida de muerte? Claro que sí, porque solo hay felicidad pasajera, solo hay engaño, solo hay frustración, solo hay insatisfacción. Pero llegamos a Jesús y hemos pasado de muerte a vida.
Y con ese manto de justicia nos da la oportunidad no solo de tener salvación y vida eterna, sino que también el Señor restableció nuestra relación con Dios y nos da la posibilidad, con esa curación completa, con ese te he hecho salvo, nos da la oportunidad de ser útiles para Él. ¿Útiles como pastor? Útiles sirviendo, útiles evangelizando, útiles discipulando, porque hay otras personas que están allá enfermos y necesitan encontrar esta curación completa. ¿Qué significado tiene para nosotros hoy poder vestir cada día ese manto de justicia? Piénselo. Todos los días usted y yo, después de Cristo en nuestro corazón, ahora nos levantamos con ese manto de justicia. Ese manto de justicia nos abraza, nos cubre permanentemente, pero hay otros que necesitan de Él. Y el reto en esta mañana nos dice así: hermano y hermana, teníamos una enfermedad grave que resultaba en nuestra muerte espiritual. Al tener nuestro encuentro personal con el Señor, reconociendo nuestra necesidad de Él, fuimos restituidos. Nuestra relación con Dios volvió a donde nunca debió haber salido cuando el hombre fue creado y lo que se perdió al haber el hombre pecado. Y además tenemos la oportunidad hoy de ser parte de su reino, parte de su misión y darle sentido, significado y propósito a nuestras vidas. ¿Cómo estamos usando este manto de justicia? Piensa en eso, hermano. Y amigo y amiga, en esta mañana quiero decirte que hoy tú puedes también encontrar esa solución en Jesús. Y por tu fe, en esta mañana lograr salir de esa tortura y esa esclavitud en la que Satanás quiere que tú vivas. Pero necesitas venir hoy ante el Señor Jesús, postrarte delante de Él y decirle toda la verdad, así como lo hizo esta mujer. Posiblemente, amigo y amiga, me dirás: ¿cuál verdad, pastor? Bueno, la verdad es que tú necesitas que Él perdone tus pecados. La verdad es que necesitas que Él entre a tu corazón para ser el Señor de tu vida y que así recibas también sanidad espiritual. Él te puede dar así curación completa. Y puedes salir de aquí, contar tu historia de sanidad y bendecir a otros como el Señor lo ha hecho contigo. Ven a Jesús. Vamos a estar en pie y oramos. Amado Señor, gracias. Tu palabra es fiel. Y al encontrarnos en esta mañana con la necesidad de vestir como verdaderos creyentes, encontramos el reto, Señor, de en humildad reconocer que es solo por medio de ti y la obra que tú has hecho en nosotros que podemos ser sanos, que podemos ser salvos y que podemos encontrarnos justificados delante de ti. Señor, necesitamos entender realidades espirituales y dejar la engañosa realidad física de lado. Te pido que abras nuestros sentidos espirituales y podamos ejercitar nuestra fe, ejercitar nuestra humildad, ejercitar nuestra paciencia para ver las cosas como tú las ves y no dejarnos deslumbrar por el mundo y por el vestir corrupto y superficial que tiene nuestro mundo. Habla nuestro corazón en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.